de nuestra organización hermana, el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras. Agradecemos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les rogamos por favor desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del internet durante el webinar y también evitar interrupciones. Les invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El tiempo que tenemos distribuido está en 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. Debido a que la situación actual nos obliga a conectarnos desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante este webinar. El webinar está siendo grabado, por lo que se enviará la grabación al correo electrónico con el que se inscribieron. Por favor, les vamos a agradecer mantener sus micrófonos desactivados, ya que esto genera bastante interrupción durante la presentación. Vemos todavía algunos micrófonos activados, así que por favor les rogamos su amabilidad desactivándolos. A continuación tengo el agrado de presentarles al ingeniero Daniel Eduardo Ayes Valladares. Él es ingeniero químico industrial con énfasis en tecnología de alimentos, con 30 años de experiencia profesional, desempeñándose en supervisión, gerencia de empresas como Embotelladora La Reina, Agua Azul, Aguas Minerales de Costa Rica, Lactosa, Grupo Crécida, Unilever de Centroamérica, Manufacturas del Trópico. Actualmente él es director técnico del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras. Ha realizado más de 500 estudios, evaluaciones, auditorías y diagnósticos, así como ha dictado más de 850 entrenamientos y capacitaciones en temas de ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional y cumplimiento legal, tanto en empresas en Honduras como en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y se ha desempeñado además como conferencista invitado en eventos en Panamá, Perú, Ecuador, Suiza y México. Posee múltiples acreditaciones como auditor líder certificado en las normas del sistema de gestión ambiental basados en la ISO 14001-2015, sistema de calidad basados en la ISO 9001-2015, sistemas de seguridad y salud ocupacional de las normas ISO 45001-2018, OSAS 18001-2007, control total de pérdidas, medición internacional de la seguridad. Normas también como certificación de aceite de palma sostenible, RCPO, es prestador de servicios ambientales, generalista, registrado en Mi Ambiente desde hace 17 años. También es evaluador de cumplimiento legal, entrenado bajo los esquemas de los Ministerios de Ambiente de Centroamérica en el programa diseñado por la Comisión Centroamericana de Desarrollo en 2011. Es auditor interno e implementador de normas internacionales como la certificación alimentaria ISO 22000-2005, continuidad de negocios ISO 22301-2012 y turismo sostenible Smart Voyager. Es también evaluador e implementador de programas basados en los protocolos de UNIDO, de producción más limpia, test, transferencia de tecnologías ambientales y auditorías tecnológicas. Así que, pues con esta presentación no me queda más que presentarles y darle la palabra al ingeniero Daniel Ayes, sin antes recordarles que por favor mantengan sus micrófonos desactivados para evitar interrupciones. Muchísimas gracias. Bienvenido, ingeniero Ayes. Gracias, Elena. Buenos días a todos. Un placer, mucho gusto. No tuve la oportunidad de poder ver todas las presentaciones, pero las vamos a revisar después. Bueno, básicamente para los que no conocen el Centro Nacional de Producción Más Limpia, somos una organización que fue fundada como un proyecto del Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible, financiado por la Cooperación de Canadá en el año 2000, y desde el año 2010 funcionamos como una asociación privada sin fines de lucro, reconocida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente como un ente técnico nacional de referencia en temas ambientales, ecoeficiencia, consumo y producción sostenible. Nuestra organización pues busca impulsar el desarrollo sostenible, incrementando la competitividad de todas las organizaciones, y dentro de los impactos que hemos generado pues hay diferentes tipos
de congresos, cursos y asistencia técnica a empresas que hemos desarrollado. También hemos desarrollado múltiples documentos técnicos que están disponibles para todas las organizaciones en nuestras páginas web. Bueno, básicamente el día de hoy lo que nos vamos a enfocar, por el tiempo corto que tenemos, es hablar un poco sobre los materiales y desechos bioinfecciosos, pero enfocándonos a los protocolos de bioseguridad que se han tenido que implementar obligatoriamente por esta pandemia del COVID-19. No vamos a hacer énfasis a los temas de manejo de residuos bioinfecciosos generados en establecimientos de salud, porque hay toda una normativa para eso en el país, sino que, como les indicaba, nos vamos a enfocar al tema de los protocolos de bioseguridad. Han salido múltiples dudas de muchas empresas sobre este tema. Y vamos a hablar en el contenido de este webinar, nos vamos a enfocar a dos puntos, tanto los materiales y desechos bioinfecciosos, enfocándonos a las definiciones, y a los tipos de materiales utilizados y desechados, de acuerdo a la implementación de un protocolo de bioseguridad, y a algunas buenas prácticas de gestión responsable, así como algunas recomendaciones prácticas que pueden ser implementadas por las empresas. Entendiendo en este sentido de que todos los tipos de desechos que se generen por la implementación de un protocolo de bioseguridad se consideran bioinfecciosos, indistintamente de que no tengan una contaminación de una persona enferma. Entonces, entrando ya en materia con las definiciones, vamos a hacer énfasis en cada una de las partes de las presentaciones. En el inicio vieron que tomé como fuentes tanto directrices de la OPS, OMS, de UNIDO y de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo en su momento, pero en algún momento voy a ir colocando alguna fuente específica que ustedes pueden ir consultando si lo requieren. Y en el caso específico de las definiciones, vamos a tomar las definiciones que aparecen en el reglamento para el manejo de los desechos peligrosos generados en los establecimientos de salud, que está vigente en Honduras desde julio del año 2008, que fue publicado en la Gaceta. Ya aparece el número de registro donde lo pueden encontrar en la Gaceta por si no lo tienen. Entonces, desecho es un material movible que no tiene un uso directo y que es descargado continuamente. Desechos bioinfecciosos, que es lo que nos lleva a esta presentación, son los generados durante los servicios de salud, procesos de producción de materiales biológicos e investigaciones, y se clasifican en tres tipos. Los desechos bioinfecciosos de carácter específicamente infeccioso, los patológicos y los punzocortantes. Nosotros vamos a hacer, enfocar directamente a los que pueden ser de carácter infeccioso. Esos son los que se generan con los protocolos de bioseguridad. Entonces, el desecho infeccioso son aquellos residuos biológicos o materiales utilizados en personas con enfermedades transmisibles o potencialmente transmisibles. Entonces, por eso es que hacemos énfasis que, indiferente a que una persona esté o no esté contaminada, como no sabemos si puede estar o no contaminada, es un potencial vector que puede transmitir una enfermedad. Entonces, por eso se maneja en este sentido. La gestión operativa de los desechos generados por actividades de salud es el conjunto de actividades que se desarrollan desde el momento en que se generan hasta su tratamiento y disposición final. Y de acuerdo a nuestra normativa se dividen en dos etapas, el manejo interno y el manejo externo. Vamos a hacer énfasis en las recomendaciones en manejo interno, pero también vamos a dar algunas directrices y recomendaciones para el manejo externo. El tratamiento de desechos peligrosos es el proceso que elimina o minimiza las características infecciosas o contaminantes de los desechos peligrosos de manera que no representen un riesgo para la salud. La desinfección, hay personas que utilizan otra palabra que se llama sanitización, que no es aceptada por nuestra lengua española porque es un anglicismo que viene del inglés. La palabra correcta es desinfección, que es la que se utiliza en nuestra reglamentación, que es el procedimiento que se lleva a cabo con agentes químicos para la destrucción de agentes patógenos o microbianos que producen enfermedades. Esta es la definición que aparece en nuestra reglamentación.
Hay desinfección que se puede hacer con agentes térmicos, pero en este caso particular, nuestra reglamentación habla específicamente de agentes químicos. La esterilización es un procedimiento físico-químico de destrucción completa de toda forma de microbios y otras formas de vida, incluyendo esporas. En este caso específico, es cuando ya hablamos de procesos térmicos, un proceso físico, donde utilizamos temperaturas superiores a los 100 grados Celsius, o sea, ya el agua como vapor. Los procesos de esterilización más efectivos son con temperaturas superiores a los 140 grados centígrados. Esos son 100% efectivos. En este caso particular, para la aplicación de los protocolos de bioseguridad, no es necesario los procesos de esterilización, basta con un proceso de desinfección y a eso es lo que vamos a enfocarnos y focalizarnos. El etiquetado es la acción de colocar etiquetas en cada bolsa y contenedor para identificar la tipología y peligrosidad del desecho. En el caso particular de los desechos bioinfecciosos, nuestra reglamentación hace énfasis en el uso del color rojo. Si no es posible utilizar bolsas de color rojo, aunque ya están disponibles en el comercio, se hace énfasis en que cada uno de los materiales que van a ser desechados debe estar identificado con una coloración roja. La segregación es el procedimiento que consiste en separar y colocar en bolsas y contenedores adecuados a cada desecho, de acuerdo a sus características y su peligrosidad. En este caso particular nos vamos a hacer énfasis en la segregación de los bioinfecciosos y voy a mostrar un ejemplo de un área que puede ser diseñada y utilizada para su colocación como almacenamiento interno y así facilitar su segregación. La disposición final es la operación controlada y ambientalmente adecuada de los desechos sólidos según su naturaleza. Y recordemos que en este caso nosotros vamos a tener que tomar en cuenta el lugar a donde estamos ubicados para saber qué disposición final es la más correcta. Ya que en algunos lugares, y ya les voy a pasar a presentar cómo está esa distribución, sí existen sistemas de relleno sanitarios que pueden entregarse estos tipos de desechos. En otros casos, vamos a tener que hacer uso de gestores que utilizan procesos de incineración, que son procesos que se convierten los materiales combustibles a cenizas. Recordemos que todos estos desechos van en bolsas plásticas, etcétera, lo que facilita sus procesos de incineración. Más adelante les voy a dar algunos detalles de algunas empresas que ustedes pueden perfectamente contactar o utilizar para la destrucción de estos tipos de residuos, desechos. El relleno sanitario es el lugar de depósito controlado de desechos sólidos bajo tierra y sin dañar el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que en el país no todos los municipios tienen rellenos sanitarios. Y en esta lámina ustedes pueden ver cuál es la situación de los sitios de disposición final de desechos sólidos en Honduras. La fuente de esto es un estudio que hicimos en el Centro de Producción Más Limpia y tomamos la información que nos suministró la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, su departamento de residuos sólidos. En este caso, rellenos sanitarios mecanizados, o sea, que tienen equipos como tales y que están trabajando de forma mecanizada, tenemos en Puerto Cortés, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Tela, que ya está activo, ya está operando como tal, Gracias en Lempira y San Pedro Sula. En el caso del cierre técnico de operación mejorada, es un botadero de cielo abierto que ya está trabajándose en él, se está haciendo procesos de mecanización, se están haciendo acciones específicas similares a un relleno sanitario, aunque todavía no es un relleno sanitario como tal, y tenemos al del Progreso. Ahora, tenemos otros rellenos sanitarios de carácter semimecanizado y de carácter manual. En este caso, los de semimecanizados tenemos un relleno sanitario mancomunado de CCCAPA que incluye a los municipios de Ocotepeque, Santa Fe, Santa María y Sinoapa. También el mancomunado del Valle de Sencenti, que incluye a los municipios de La Labor, San Marcos, Lucerna, Sencenti y San Francisco del Valle. Estos dos rellenos sanitarios mancomunados están trabajando muy bien. Inclusive el de Sencenti está haciendo
utilizado como un caso de ejemplo de estudio y está apoyado por diferentes organizaciones como la Cooperación de Japón, por ejemplo. Tenemos también un relleno sanitario semimecanizado en San Ignacio, en el municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán, y otro aquí en Potreros. Y rellenos sanitarios manuales, o sea, que cumplen lo mismo que un relleno sanitario convencional, pero que se trabaja de manera manual. Tenemos en San Pedro de Copán, en Santa Ana de Ushuaia y en Santa Rita de Lloro. Ahora bien, tenemos otros que son botaderos a cielo abierto, que están controlados. De alguna manera hay acciones específicas de control, pero no funcionan como un relleno sanitario. Entonces, estos tenemos en Choluteca, Sabana Grande, Amapala, Nueva Arcadia, Santa Bárbara, el de La Esperanza, que básicamente atiende a La Esperanza de Intibucá, a los dos municipios, y la Municipalidad del Distrito Central, que en este momento, hará unos 2 meses aproximadamente, entró ya a un proceso de cierre técnico de operación mejorada. Casualmente la misma persona que está operando el relleno sanitario de San Pedro Sula, la misma empresa que ha sido subcontratada para operar este relleno sanitario y que opera el de Gracias, está haciendo el cierre técnico y operación mejorada de la Municipal del Distrito Central, previendo que se va a convertir próximamente en un relleno sanitario formal. Entonces, claro, estamos hablando de un tema reciente y lo estoy aclarando porque los datos que estoy presentando son del 2019 y este es un dato bastante nuevo. El resto de municipios, el resto de los 270 municipios del país simplemente tienen botaderos a cielo abierto, o sea que no tienen condiciones para manejar ningún tipo de desecho bioinfeccioso. En el caso particular de los rellenos sanitarios mecanizados, no todos también tienen los controles adecuados para el manejo de bioinfecciosos, como lo presenta la reglamentación nacional, nuestro reglamento específico, pero sí tienen un manejo más adecuado de estos desechos. Entonces, en este sentido, pues, las empresas que estén trabajando en estos municipios, pues sí pueden hacer uso de sus rellenos sanitarios y de entregarlos directamente pues a las municipalidades. En el caso de que no estén en estos listados, pues mi recomendación va a ser que trabajen con gestores privados que les garanticen a ustedes una destrucción más adecuada. Ok, vamos a hablar ya de los materiales y desechos bioinfecciosos. Entonces, en la primera parte vamos a enfocarnos un poco a qué tipos de materiales y desechos se generan al aplicar los protocolos de bioseguridad. En general, para las diferentes organizaciones, existen 2 tipos de materiales. Ahorita vamos a hablar de los materiales que se están utilizando. Materiales que son de carácter desechable y materiales que son de carácter reutilizable. O sea, materiales que se pueden utilizar algunas veces y que al final de su vida útil pues se van a tener que desechar como un material desechable. Entonces, en este caso, los materiales desechables que normalmente estamos utilizando, las mascarillas, los guantes que son de materiales diversos, los materiales de limpieza como las toallas desinfectantes, las toallas de papel, las servilletas, etcétera, para limpieza, que se utilizan para limpieza tanto de manos, de superficies y o de cuerpo. Las caretas y gafas, en algunos casos, hay algunas empresas que están haciendo uso de caretas que son desechables. En general, este caso se están utilizando las reutilizables, valga la redundancia. También cofias y gorros, que hay de 2 tipos, siempre hay desechables y hay también reutilizables. Y ropa, que en el caso particular de la ropa estamos hablando de ropa que se utiliza en áreas de atención. Normalmente no estamos hablando de la ropa que se utiliza en las organizaciones. Hablamos de la ropa que utilizan los profesionales del área de salud, ya sea médicos, enfermería, etc. Como ven, en el caso de reutilizables es equivalente. Hay algunos ajustes, como por ejemplo, los reutilizables para los materiales de limpieza se utilizan telas de diversos tipos para limpieza.
Y también soluciones desinfectantes, que en muchos casos son reutilizables. En esto me refiero sobre todo a los que estamos usando en los pediluvios, porque lo que se está haciendo es una acción de recarga. Lógicamente hay que entender que cuando usamos una solución desinfectante en un área, en una disposición final o en un manejo temporal, no va a ser reutilizable. Hay que entender eso bien claro. Entonces, ¿a qué nos referimos con los tipos de desechos? De estos materiales, por supuesto, salen desechos que se generan. Entonces, lógicamente, si tomamos la lista, el cuadro listado de los materiales desechables, se van a generar una cantidad de sólidos que están contaminados, guantes, mascarillas, caretas, ropa, toallas, servilletas, etcétera, en función de los materiales que estamos utilizando. Aquí coloco una foto de ejemplo de mascarillas y guantes que han sido utilizados y que están en desecho. Y vamos a ver después que nuestro reglamento, existe un manual para su aplicación que utiliza la Secretaría de Salud y que comparte con todas sus diferentes seccionales, centros de salud, hospitales, etcétera, que está disponible, donde cómo se deben desechar estos tipos de materiales. Voy a entrar un poco más en detalle más adelante, pero aquí pueden ver una foto. Lógicamente se recomienda que se utilicen bolsas rojas, que ya están disponibles en el comercio, las pueden encontrar porque se están fabricando por diferentes empresas localmente. Y la idea es que se utilice un tipo de basurero de pedal, que impida que el mismo sea tocado con las manos, por supuesto. Entonces ahí pueden ver esa foto. Voy a entrar más en detalle más adelante. En el caso de los tipos de materiales reutilizables, aquí entramos en dos líneas de flujo. Una vez que se ha utilizado un reutilizable, ya sea un guante, una mascarilla, una careta, ropa, trapos, etc., como algún ejemplo, nosotros tenemos dos líneas de acción, las que pueden suceder. Una es que como es reutilizable, se tengan que lavar y desinfectar, en este caso. Entonces, que va a ser un solo proceso, no son procesos separados. Más adelante les voy a explicar cómo son estas soluciones de lavado y cómo son estos procesos. En el sentido, aquí se va a generar, por supuesto, una descarga en agua de sistemas de drenaje, o sea, un agua residual, una vez que han sido agotadas estas soluciones. Pero una vez que estos materiales reutilizables llevan a su vida útil, o sea, finaliza su vida útil, pues por supuesto se van a tener que descartar. Y en este caso, aquí coloco otro tipo de basureros. No necesariamente se descartan en el mismo sistema de bioinfecciosos desechables. Se puede utilizar una bolsa de color negro para desecharlo, como un desecho común, que es lo que habla nuestro reglamento para la gestión de desechos generados en establecimientos y operaciones de salud, con la salvedad de que estos van a ser desechados luego de los procesos de desinfección. Entonces, lógicamente aquí nos va a quedar claro de que estos materiales que han sido reutilizables, una vez que crearon su vida útil, se van a desechar luego de haber pasado por un proceso de desinfección, y esto va a permitir que los mismos se desechen como un residuo común, ya no con las condiciones y características de un bioinfeccioso. Parece que hay una persona que se está conectando ahí. Elena, tal vez lo pueden regular eso. Bueno, la gestión responsable y recomendaciones. Ya vimos las definiciones, vimos los tipos de materiales y los desechos que se generan en la aplicación de los protocolos de bioseguridad de manera general. Y ahora vamos a hablar de buenas prácticas y de recomendaciones particulares, que al final creo que a todos los que están conectados es lo que les interesa. Entonces, buenas prácticas y recomendaciones en el manejo de desechos de materiales desechables. Vamos a enfocarnos en la primera instancia en los materiales desechables y luego vamos a hacer una ampliación en materiales que son reutilizables. Los desechos provenientes de materiales desechables, todos ellos, sin excepción, de acuerdo a nuestra reglamentación, deben
disponerse en recipientes provistos de bolsas rojas o etiquetadas con rotulación, de peligrosos en color rojo. Voy a poner una imagen más adelante a qué me refiero con esto. Esto quiere decir que para el desecho de todos los materiales que nosotros estemos generando en nuestros protocolos de bioseguridad, mascarilla, guantes, etc., tenemos que seguir los procedimientos que establecen nuestra reglamentación para el desecho seguro de residuos generados en establecimientos de salud. Eso es así, sencillo. Entonces, los recipientes que deben utilizarse para este tipo, sobre todo en oficinas y en empresas en general, deben ser recipientes con tapadera de pedal accionada con el pie, así como aparece en la fotografía. Entonces, ¿dónde pueden ustedes encontrar información más completa? Pues en el manual para elaborar planes de manejo y gestión de residuos generados en establecimientos de salud, que fue diseñado y publicado por OPS con apoyo de la Cooperación de Canadá y que lo maneja la Secretaría de Salud. Y está vigente y disponible desde el 2014. Ahora bien, estos desechos provenientes de materiales desechables también deben tomarse en cuenta que estos recipientes no vamos a esperar a que el recipiente esté completamente lleno, sino que hay una norma que dice que al tener 3/4 de la capacidad, la bolsa debe ser retirada, teniendo en cuenta, por supuesto, que el personal que va a manipular estos residuos utilice el equipo de protección adecuado, ya sea mascarilla, guantes y careta. Previo a su cierre, de preferencia, esto es una recomendación, se asperja con una solución desinfectante, que puede ser, por ejemplo, cloro al 1%, amonio cuaternario o similares, para reducir su nivel de peligrosidad. Esta es una recomendación. No es indispensable que lo hagan, pero sí es indispensable que hagan lo que va a venir después. Las bolsas cerradas deben trasladarse a un área de almacenamiento temporal, debidamente identificada, etiquetando las mismas. ¿Cuándo tenés que etiquetar las bolsas? Cuando no estés utilizando, por supuesto, una bolsa roja. Si estás utilizando una bolsa roja, ya sabes, ya entendés que es un material bioinfeccioso. El almacenamiento temporal no debe sobrepasar los 2 días, o sea, las 48 horas. Hola, Daniel. Se fue el audio, vamos a verificar. Solo para mencionarles que se le fue el internet en este momento al ingeniero Ayas, ahorita él ya se está conectando desde su celular, así que rogamos paciencia y mantener sus micrófonos apagados. Pueden ir colocando sus consultas en el chat también. Ya él se está conectando en estos minutitos.
Pueden ir colocando sus consultas, preguntas al chat. Y quiero mencionarles, bueno, Rodolfo de IMSA nos pregunta si la presentación que se está haciendo se va a compartir. Sí, claro que sí, se va a compartir y se está grabando este webinar, así que ustedes pueden luego meterse al canal de YouTube de Fundarse y ahí podrán encontrar todos los webinars que hemos desarrollado desde el mes de marzo que iniciamos con pues la cuarentena, ¿verdad? Así que también pueden comentarnos en el chat si ya cuentan algunos con sus protocolos de bioseguridad en sus empresas, ¿verdad? Y si hay algunos que pues tienen algunas dudas o de repente requieren algunos temas de interés que puedan, que nosotros podamos compartir con ustedes. Nos interesaría saber qué otras temáticas referente al manejo de los protocolos de bioseguridad ustedes estarían interesados en que se pudieran compartir a través de los webinars de Fundarse. Con razón se te están arruinando, madre. Pues podrido pudre todo lo demás. Muy bien, nos comentan. Bueno, YouTube, Aldrubal, nos aparecemos como Fundarse. El canal de YouTube, usted coloca Fundarse en YouTube y nos puede encontrar en el canal. Ahí están todos los webinars que hemos impartido. Bueno, Leonardo Vázquez dice qué empresas nos pueden recomendar para la disposición de los desechos de riesgo biológico. También esto pues está dentro del contenido de este webinar, así que esperamos ya el ingeniero Ayes se está conectando para que nos pueda brindar esta información. Igual nosotros lo podemos compartir también después a sus correos electrónicos, los que se conectaron a través del formulario. Los basureros, dice, es obligatorio que sean de pedal y no pueden ser de vaivén. Sí, bueno, se recomienda normalmente de pedal para evitar el contacto, ¿verdad? En ese sentido, sí es más recomendable que puedan ser de pedal, ¿verdad? Creo que el ingeniero Ayes ya está conectado. Sí, ya, ahí me disculpan, se cayó la red aquí en la zona. Me costó un poco reactivarme y tuve que salirme y volver a entrar, entonces me disculpan a todos. Nuevamente la presentación. Entonces le voy a agradecer a Jocelyn para que me den para compartir de nuevo pantalla. Sí, aquí nos están preguntando, ingeniero Ayes, que en el tema de los basureros, que si tienen que ser de pedal y no de vaivén, y cuál es la razón, ¿verdad? Bueno, aquí... esa es una buena pregunta. La reglamentación establece de pedal porque el de vaivén usted tiene que tocarlo. Entonces, el tema es, yo sé que disponibles en el mercado hay muchos de vaivén, pero es preferible que sigamos la recomendación que establece el manual para la aplicación del reglamento. Entonces, yo recomiendo que sea mejor de pedal y hay disponibles en el comercio. Sí, ya tiene el rol de presentador, Daniel, para que le pueda dar compartir a su presentación nuevamente. Mil disculpas a todos, ¿verdad? Rogamos su paciencia. Sabemos que en estos momentos, pues, en muchas zonas el internet es un poquito complicado. Así que continuamos. Ya compartí la pantalla, no sé si se ve ya, me dicen ustedes. Ya va a aparecer ahorita, vamos a ver. ¿Apareció ya? Sí, ya
Ya, ahorita sí ya la puedo. Ahí está. Entonces vamos a, ¿dónde fue que nos desconectamos? Que no me di cuenta. Estaba en la de los, donde estaban los basureros, no, antes de eso. Ahí. Ahí, en esa. Okay, perfecto. Gracias, y me disculpo de nuevo con todos. Bueno, estamos hablando de los recipientes, tener tapadera de pedal accionada con el pie. Es preferible a los de va y ven. El de va y ven tenemos esa situación de que se pueden tocar, y si lo que estamos hablando es de bioinfecciosos, pues no hay que tomar riesgos. Y por eso lo establece nuestra reglamentación de esta forma. En el caso particular de los desechos provenientes de materiales desechables, todos ellos también deben tener en cuenta que no se recomienda que los mismos, la bolsa, dejemos que la bolsa llegue a su capacidad completa. Tenemos que tener en cuenta de que la bolsa pues esté a 3/4 de su capacidad para ser retirada, teniendo en cuenta 2 puntos. Uno, que el personal utilice el equipo de protección adecuado, mascarilla, guantes y careta. Y otro, que previa a su cierre, y esto es una recomendación, no necesariamente lo tienen que hacer así, pero es recomendable, se haga una aspersión con una solución desinfectante. Aquí pongo algunos ejemplos de la solución que puede ser utilizada. Entonces, en este caso particular, podemos nosotros tener en cuenta que las bolsas cerradas, una vez que ya están cerradas, deben trasladarse a un área de almacenamiento temporal, que debe estar identificada. Y que si en el caso particular no tenemos bolsas rojas, como lo había mencionado y lo voy a recalcar más adelante, pues tendríamos que etiquetar las bolsas del color que tengamos, de preferencia que sean bolsas negras, y se etiqueta con colorante, con indicadores rojos. El almacenamiento temporal no debe sobrepasar de preferencia los 2 días, y estos desechos deben entregarse al gestor autorizado. La recomendación es que, como vieron, existen algunos sitios de disposición final que sí tienen relleno sanitario, entonces se pueden entregar al recolector municipal. Pero en otros casos no los hay, entonces aquí lo que se les recomienda es que utilicen un gestor que tenga una licencia ambiental como tal. Y en este caso, yo les voy a dar las recomendaciones de los gestores que ustedes pueden utilizar. Asimismo, aquí les coloco una foto. Esta es una foto que tomamos nosotros en una de nuestras evaluaciones en una compañía que maneja los desechos bioinfecciosos, y que nos pareció bastante adecuado para compartirla. Pues nosotros solicitamos a la compañía y la hemos compartido con otras empresas, y aquí lo estoy compartiendo con todos ustedes. Este es un área ideal como debería manejarse. En el caso de que no se puedan obtener las bolsas de color rojo, que ya se los había mencionado, se pueden utilizar bolsas de color negro. Sin embargo, en este caso es recomendable utilizar doble bolsa y etiquetar con etiquetas o letras de color rojo. Es fundamental. Ahí coloco un ejemplo de una recomendación del Ministerio de Salud de Ecuador de cómo manejar este tipo de desechos ya debidamente identificados. Siempre, como lo ven, con color rojo. En el caso de que se desechan materiales que se confirman que provienen de personas infectadas, hay que tener en cuenta, en el protocolo de bioseguridad nosotros estamos hablando de que no tenemos personas infectadas, sino que están potencialmente infectadas. Pero también es responsable de mi parte darles alguna recomendación. Si tenemos una persona que confirmó que estaba infectada y que fue atendida preliminarmente o en algún momento en la compañía, en la oficina, etcétera, llegó, el procedimiento a seguir para el manejo, almacenamiento temporal es similar al definido para los materiales desechables. Sin embargo, es necesario de manera adicional que estos desechos se coloquen en bolsa doble, ambas cerradas, por al menos 72 horas. ¿Por qué estamos haciendo énfasis de 72 horas y no 48 como hablábamos anteriormente? Porque aquí nos vamos a asegurar
de que el virus ya está totalmente inactivo. Y si las bolsas no fueran rojas, pues en este caso aplicar lo mismo de que se tendrían que etiquetar con etiquetas de color rojo. Ahora, este es el caso que sucediera que tuviéramos algún contaminado o que lo hubiéramos atendido primariamente. Esperemos que no, porque un contaminado implicaría el aislamiento del área como tal. En el caso de que se desechen materiales que se ha confirmado provienen de personas infectadas, el procedimiento a seguir para el manejo y almacenamiento vamos a seguir siendo el mismo, pero aquí ya no es una recomendación. ¿Se recuerdan? Se los decía en la anterior que podían hacer una aspersión en las bolsas porque es una recomendación. Aquí es obligatorio hacerlo. Aquí sí tenés que hacer una aspersión con una solución desinfectante que puede ser a base de cloro, de alcohol al 70%, mínimo el 70% de amonio cuaternario, o de agua jabonosa. Yo, aunque el agua jabonosa la recomienda, no recomiendo que utilicen agua jabonosa porque es la que vamos a utilizar en general para los procesos de desinfección cuando estemos utilizando materiales reutilizables. En este caso, el agua jabonosa es efectiva para el virus del COVID. Sin embargo, como es una aspersión, es preferible hacer uso de un desinfectante. Lo menciono porque las normas lo mencionan, pero en mi caso particular yo les recomiendo que utilicen una solución desinfectante. Los materiales reutilizables, en este caso ahora ya terminamos la parte de materiales no reutilizables, o sea, desechables, y ahora vamos a hablar un poco sobre los reutilizables que también se están siendo muy utilizados en la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Aquí hablamos de guantes, gorras, ropa, mascarillas, etc. Una vez utilizados, deben colocarse en recipiente previamente llenados con soluciones jabonosas. Las soluciones jabonosas se pueden preparar ya sea con agua y jabón líquido o ya sea con un detergente. Los detergentes recomiendo que se utilicen los que son lineales, de surfactantes lineales y no ramificados, porque para el COVID son más efectivos. Y todos estos materiales deben dejarse reposar al menos 30 minutos. O sea, el mínimo tiempo que tenés que dejarlo reposar ahí son 30 minutos. Y eso te va a garantizar a vos que cualquier contaminante del virus muere. Una vez transcurrido ese tiempo, la persona responsable, lo mismo otra vez hacemos el énfasis con el EPP apropiado, los retirará para secarlos al sol o en secadoras eléctricas, cuando esto sea factible. Hay que tomar en cuenta que no todos los materiales reutilizables se van a poder secar en secadoras eléctricas. Entonces hay que tener en cuenta que cuando sea factible se utilicen y si no, pues secarlos al sol. Eso nos garantiza la muerte del virus. Los materiales reutilizables, siempre definiendo, una vez que se define su ciclo de utilidad, se procederá a su disposición siguiendo las recomendaciones de los desechos desechables, tal como lo vimos anteriormente. Entonces, ahora, siempre hablando de los materiales reutilizables, en el caso particular de las caretas o lentes, deben lavarse con agua y jabón, con una esponja, o sea, una solución jabonosa, con una esponja y dejarse escurrir y secar al aire. Es preferible expuesto al sol. En todos los casos se pueden utilizar adicionalmente aspersiones con soluciones de amonio cuaternario. En todos estos casos, si alguien tiene miedo de que la solución jabonosa no va a ser suficiente, pues puede utilizar una aspersión con soluciones de amonio cuaternario. En el caso de mascarillas, guantes, caretas y ropa desechable que se deseche, y esta es una recomendación particular, se recomienda que previo a colocarlos en las bolsas y recipientes, el usuario que los va a desechar los rompa o los corte, puede una tijera o que simplemente haga una labor de corte con las manos para evitar la posibilidad de reutilización. Miren, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Nos hemos dado cuenta de que hay personas, recolectores, que las encuentran y las ven que están en buen estado y con suerte la lavan
y las andan vendiendo. Y hay gente que las compra. Entonces, esta es una medida que recomendamos que sí se utilice. En todos los casos, tanto el usuario que las desecha como la persona responsable de su lavado deberá seguir las prácticas de lavado y desinfección de manos que se recomiendan en los protocolos. En el caso de la ropa y todos los materiales reutilizables, si inmediato su uso, aquí dejamos una salvedad también porque puede ser que alguien venga y encuentre que no puede colocarlo directamente en los recipientes con las soluciones jabonosas, se le olvidó a alguien prepararlo, etc. Entonces, antes, si no se puede hacer eso, deben colocarse en bolsas, las cuales se van a cerrar y mantenerse en áreas separadas, hasta poder iniciar el proceso de desinfección en las soluciones jabonosas. Al finalizar su uso, las bolsas, ya sea van a seguir en proceso de lavado y de secado o su desecho, como en el caso de materiales desechables. Si alguien quiere reutilizar estas bolsas, que es muy común, ahora se está haciendo mucho, pues lo mismo, va a tener que lavarlas como cualquier material reutilizable. Y si no, pues la desecha siguiendo las mismas directrices y buenas prácticas que les recomendé con los materiales desechables. En todo caso, los usuarios que la guarden como la persona responsable va a tener que seguir las prácticas de lavado y desinfección que recomienda la OMS. Aquí puse una imagen que creo que casi todos las tienen. Agua, jabón, cómo se deben lavar las manos, etc. Esto en los protocolos de bioseguridad pues ya todos lo están siguiendo. Esta imagen es importante porque esto está extraído del manual para la elaboración de los sistemas de gestión adecuados para el manejo de los residuos, de los desechos generados en establecimientos de salud. Estas son las especificaciones técnicas que deben tener estas bolsas para los materiales peligrosos. Y aquí ven, en el punto 2 dice que deben ser de color rojo y de preferencia con los símbolos de residuos bioinfecciosos. En el caso que nos preocupa a nosotros es para la parte bioinfecciosa, no para los químicos. Estas bolsas las pueden conseguir en el comercio. Ya hay varias empresas que las están fabricando y las están vendiendo. Ahí les dejo esta lámina, está extraída y la copié textual del manual para que la pudieran ver. Y sobre todo para hacer énfasis que hace la especificación de que deben ser bolsas de color rojo. Ahora bien, los recipientes y áreas de almacenamiento. Todos estos recipientes que se utilicen, con sus bolsas rojas, etcétera, y las áreas de almacenamiento temporal deben ser sujetos a procesos de desinfección cada vez que se vacíen. O sea, cada vez que nosotros los vamos a utilizar, debemos asegurarnos que también quedan desinfectados. Esa desinfección se debe realizar con soluciones de desinfectantes químicos que van a ser aplicadas de acuerdo al tipo del material. Por ejemplo, si es un material plástico que resiste cloro, pues puede usar cloro. Pero si no es un material que pueda resistir cloro, y por ejemplo el área de almacenamiento temporal la hicimos metálica, no vamos a usar un cloro, porque el cloro, por supuesto, va a corroer rápidamente el área, ¿no? Entonces podemos usar amonio cuaternario, alcohol isopropílico con un mínimo de 70%. En el comercio están vendiendo soluciones hasta del 96%. Y otro que se puede utilizar es el ácido peracético con peróxido de hidrógeno, que comercialmente no es tan fácil de conseguir, pero es un desinfectante muy bueno, recomendado para utilizar en plantas alimenticias. Entonces, las plantas alimenticias normalmente lo tienen. Entonces, puede ser utilizado también esta solución de ácido peracético peróxido de hidrógeno. Ya para finalizar, aquí les estoy dando los gestores, los contactos. Tenemos 4 gestores que ustedes pueden contactar. Recycle de Honduras, ahí les dejo su página web, ahí pueden hacer los contactos con ellos. Servicios Ambientales de Honduras, que también algunos tal vez lo conocen como GES, pero ahora el nombre es Servicios Ambientales de Honduras. Ahí está la página web. Desechos Especializados de Honduras, no pude conseguir el contacto web, pero ahí les dejo el fax. Y también, en menor medida, porque depende mucho de que ellos estén interesados, aunque tienen la licencia ambiental para hacer estos procesos de incineración, pueden contactar a las cementeras, tanto Argos como Cementos del Norte. Entonces, pero con la salvedad de que ellos pues quieran hacer esta gestión con
con las empresas. Los otros 3 pues sí están dedicados exclusivamente para esto. Bueno, creo que cumplimos los tiempos. Me disculpo de nuevo por este desfase que hubo de 5 minutos y ya pues los dejo con las consultas y gracias a todos por su atención. Elena, la dejo en sus manos. Excelente, Daniel. Sí, ya tenemos varias consultas aquí en el chat. Nos consulta Aldrúbal, que nos escribe desde Nicaragua, entiendo que está en Nicaragua, ¿verdad? Dice que si los desechos bioinfecciosos pueden ser quemados. Es una buena pregunta, Asdrúbal. De acuerdo a la normativa nacional de Honduras, no sé el caso particular de Nicaragua, pueden incinerarse. Por eso les di la definición, pero la incineración es controlada, entonces no es que vos le vas a meter fuego ahí. Eso es una muy mala práctica que se está evitando, que es la quema de residuos por todo lo que implica esto. Entonces, para proceder a su incineración, tenés que buscar un gestor que sí está autorizado para hacerlo. Los 3 que les mostré del caso de Honduras tienen las licencias ambientales para esto. ¿Alguna otra pregunta que les pueda solventar? Sí, tenemos aquí, por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuáles son esos detergentes que usted mencionó, detergentes lineales? ¿Y qué tipo de jabones espumosos son recomendables? ¿Alguna marca recomendada, etcétera? Mire, a mí sinceramente no me gusta dar marcas, porque puede estar conectado y no sé si están conectados algunas de las empresas, entonces no voy a entrar en esa situación, pero existen varios tipos de jabones líquidos en el comercio que pueden ser utilizados. Son los jabones que venden para usar en las lavadoras, incluso los jabones que venden que salen más caros, por supuesto, para los lavatrastos también pueden ser utilizados. Para ahorro, aunque pueden utilizar los jabones saponificados convencionales que se venden para lavar ropa, pero tendrían que rasparlos y asegurarse que se disuelven y que se pueden generar estas aguas jabonosas. Y los detergentes lineales son aquellos que normalmente dicen libres de fosfatos. Entonces, normalmente estos son detergentes lineales. Hay bastantes en el comercio, hay bastantes marcas que ustedes pueden encontrar. No quisiera hacer énfasis en algún tipo de marca en particular. Sí existen muy buenos productos de diferentes compañías. Excelente. Bueno, nos pregunta también, ¿puedo utilizar solución de amonio para limpiar las caretas de cartucho después de lavado con jabón? Sí, es más, yo lo coloqué en la lámina. Después del lavado con jabón, usted puede hacer una aspersión con una solución de amonio cuaternario y dejarlo escurrir también. Va a ser mucho más efectivo. Esa es una práctica que hago yo en mi casa. Particularmente mantengo una solución de amonio cuaternario y la utilizo para aspersión. El amonio cuaternario comercialmente lo encuentran en cualquier lugar. Hay diferentes marcas. Todos estos desinfectantes, aquí voy a mencionar marcas de ejemplo, pero no es que estoy diciéndoles que compren esas. Six, Limpio, Flash, hay muchas marcas que tienen amonio cuaternario, solo es que la vean ahí, el desinfectante, y ahí va a decir amonio cuaternario. Son marcas que pueden utilizar. También comercialmente hay algunos productores de químicos y vendedores que están vendiendo las soluciones de amonio cuaternario en bidones. Entonces, pueden utilizar cualquiera de estos. Elena. Ok, si nos preguntan en una clínica odontológica que se usan guantes, ¿cómo se debe hacer el descarte de los mismos y de la boquilla de uso oral? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo lo que le recomendaría a la persona que tenga una clínica odontológica es que baje el reglamento de control de desechos para el manejo y disposición de desechos generados en establecimientos de salud y el manual, porque todo lo que dice ahí aplica a clínicas odontológicas, a laboratorios de análisis clínicos, a centros de salud, a clínicas médicas de atención primaria, etcétera. Todos aplican de la misma forma. Entonces, para todos estos tipos de desechos son bioinfecciosos y se tienen que descartar de la misma manera que les acabo de mencionar.
en bolsas rojas, etcétera, siguiendo todas las recomendaciones que estén establecidas. Si alguien no tiene ese reglamento, pues ahí aparece, y creo que la presentación se la va a compartir en Elena, a los que la soliciten. Ahí aparece al final la fecha de publicación del reglamento, que fue, para que lo tengan en cuenta, el 10 de julio del 2008. Entonces buscan la Gaceta, está en la página web de la universidad, buscan la Gaceta del 10 de julio del 2008 y ahí van a encontrar el reglamento y ahí lo pueden bajar y ahí pueden ver toda esta información. Excelente. También nos pregunta, ingeniero, ¿considera usted como desecho bioinfeccioso los guantes de nitrile utilizados para manipulación de frutas en una planta empacadora? Esa es una buena pregunta. Esos son desechos que se consideran desechos especiales. No entré en detalle en esa definición porque nos íbamos a centrar en los protocolos bioinfecciosos, pero de bioseguridad, pero de acuerdo al reglamento de gestión integral de residuos vigente que administra mi ambiente, a diferencia del otro que lo administra la Secretaría de Salud, estos son residuos especiales y se deben disponer como tales. Entonces, también ese reglamento está disponible en página web. Ese lo pueden bajar de la página web del Centro de Producción Más Limpia. www.cnpml-medio-honduras.org. Ahí hay una pestaña que dice legislación y ahí pueden bajarlo. Ahí está ese reglamento. Porque ahorita no me acuerdo en qué fecha fue publicado como para decirles que lo fueran a buscar en la Gaceta. Pero ahí te dice cómo poder disponer de este tipo de residuos. Sí, también nos dicen, el amonio cuaternario debe de ser utilizado a 4 o 5% para aspersión. Esa es una buena pregunta. Soluciones de amonio cuaternario de 2.5% en adelante ya son efectivas para la eliminación del virus. Entonces, de manera inmediata, porcentajes menores pueden ser efectivos, pero de 2.5% en adelante ya son efectivos. Las que venden comercialmente casi siempre tienen 3%, o sea que son más que efectivos. Díganme. ¿En qué porcentaje o ppm es recomendable dosificar o diluir el amonio cuaternario? Creo que también está relacionado con la pregunta anterior. Sí, ya se la respondí. Lo ideal es que si usted quiere un efecto inmediato, la mantenga a un 2.5%. Entonces, si usted ve que lo compró, está a 3.5, le dicen que a 5 o a 10%, depende de cuál compre, entonces haga una relación de dilución que no le sobrepase el 2.5 si quiere tener efecto inmediato. Si ya quiere tomar tiempo para la solución, lo puede utilizar hasta el 1%. Pero ya eso implica mayor tiempo de contacto. Sí, y aquí viene una pregunta bien interesante que hemos tenido la duda, yo creo que la mayoría dice, Luisa Godoy, buen día, para desinfección en túnel de ingreso de personas, ¿qué se recomienda utilizar eso? Túnel de Miren, ese es un tema bien interesante. Ya la Organización Mundial de la Salud, ya la Organización Panamericana de la Salud ha establecido claramente que no se recomienda el uso de túneles para contacto con las personas. Porque las soluciones de desinfección, cualquiera de ellas, puede crear problemas en la salud de las personas. O sea que va a salir más complicado su uso que realmente lo que estamos tratando de evitar. Ya hay documentación de la OMS y de la OPS referida a eso y la pueden buscar y van a ver que el uso de túneles de desinfección para personas no se está recomendando. Sí para vehículos, por ejemplo, o para algunas cosas, aunque también un documento técnico de la OMS dice que no son tan efectivos. Pero en el caso de superficies, pues en general la desinfección con sustancias químicas efectivas, pero no se recomienda para personas porque habemos personas diferentes que nos puede provocar una reacción. Recordemos que el amonio cuaternario es un producto químico, tiene una hoja de seguridad que dice que es irritante, entonces nos puede provocar una irritación dérmica o sea, en la piel o también una irritación respiratoria. Entonces al final nos puede salir peor esta situación. Elena.
Nos dicen también, dice Julio Ávila, Honduchips, Comayagua, como empresa trasladamos los desechos sólidos directamente al relleno municipal, pero usted sabe si podemos ingresar los desechos de bioseguridad o bioinfecciosos, me imagino. Esa es una muy buena pregunta. El relleno Sí. sanitario de Comayagua, no puedo decir que es el mejor, pero es uno de los mejores del país. Y tiene celdas hospitalarias, todos los residuos generados en las clínicas y hospitales de Comayagua son manejados ahí, así que no tienen ningún problema. Pero tienen que decirles a ellos, pues, porque ellos tienen una celda específica para eso. Igual que Santa Rosa de Copán, por ejemplo. Ok, dice, ¿qué pasa si se rocían las personas con alcohol etílico al 70%? Mire, es un tema interesante y quiero aclarar un punto. El alcohol que se está vendiendo al 70% en general es isopropílico, no es etílico. El etílico es el alcohol que consumimos en las bebidas alcohólicas, la cerveza, el ron, el vodka, la ginebra, etc. Es un alcohol que por su refinación es más caro. Entonces, difícilmente vas a tener alcohol etílico en las soluciones al 70%. El que se está vendiendo es el isopropílico, en general. No digo que no vayan a conseguir etílico, pero sale mucho más caro. El isopropílico en las hojas de seguridad, lo más crítico del isopropílico es que es inflamable. Entonces, ¿qué sucede cuando lo rocias a una persona y entra en contacto con una chispa o un exceso de calor? Entonces, puede hacer que esa persona se incendie. Ese es el mayor problema. En sí, el isopropílico no tiene tantos problemas para irritación, etcétera, a menos que seas una persona que puede existir, que sea susceptible a irritaciones por alcoholes. Esto es muy diferente a cuando hablamos del metanol. El metanol, que es un alcohol básico de una sola unidad de carbono, es altamente tóxico, es irritante. El solo contacto con él en manos te enrojece las manos y si tienes una herida te intoxica. Entonces, ya ha circulado, que no estoy 100% seguro, pero ha circulado ya de que algunas compañías en México están produciendo alcohol gel con metanol y pues eso es prohibido. El metanol es altamente tóxico. Entonces, ahora creo que contesté la inquietud. No sé si hay algo más con respecto a eso. Sí, dice Kelly, siempre que nos mencionó del alcohol etílico, dice, estamos consiguiendo alcohol etílico al 95 y lo llevamos al 70, dice. Ese es el comentario que ella hace. Bueno, como le digo, están desperdiciando alcohol que está al 95% y que puede ser utilizado para preparar bebidas alcohólicas y comercializarlas, pero si lo están consiguiendo, que bueno, pues, el comercial, el que se está consumiendo a nivel industrial y se está vendiendo al 96% y diluido al 70% es isopropílico. Ok. Dice Denis Eduardo, ¿cómo desechar el líquido desinfectante de los pediluvios? Muy buena pregunta. Depende de qué líquido estés utilizando para ello. Si es un ácido peracético, se neutraliza. Básicamente la neutralización se puede hacer con una solución ligeramente básica. Si es amonio cuaternario, se diluye. Se va diluyendo, de en sí se va diluyendo. Entonces, y los amonios cuaternarios, pues normalmente se pueden, ya una vez diluidos, se pueden descargar en los sistemas de drenaje. Es como cuando lavas tu sanitario, pues vos usas una solución. Ahora, si van a plantas de tratamiento, sí tengan cuidado, porque tienen que asegurarse de que no lleve una concentración alta, porque si es una planta de tratamiento de aguas residuales que trabaja por lodos activados o cualquier otra similar tratamiento biológico, te puede provocar un choque que mate las bacterias y entonces vas a tener un problema serio con la planta de tratamiento. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo ideal es que lo agoten y lo diluyan para que no vayan a tener problemas. Pero el uso normal de estos desinfectantes es lo mismo que haces en tu casa cuando lavas un sanitario.
Ok, y nos preguntan, tenemos una última pregunta, dice, ¿qué condiciones recomiendan tener los vehículos o transportes para los desechos bioinfecciosos? Muy buena pregunta. Todos los vehículos para manejo de desechos bioinfecciosos requieren una licencia sanitaria que debe tramitarse con la autoridad regulatoria sanitaria. Pues sufren una inspección y les dan una licencia, un registro ambiental. Antes, en la antigua tabla de categorización ambiental, no en la actual vigente, antes se exigía una licencia sanitaria para transporte, ahora ya no. Entonces ya no es requerida la licencia ambiental de transporte, pero sí la sanitaria. Entonces tienen que tramitarla. Y en ese sentido, estos camiones cuando tramitan esa licencia sanitaria tienen que seguir la misma recomendación que les di del área de la desinfección del área de almacenamiento temporal. Cada vez que el camión se vacíe, tienen que desinfectar el cajón. Entonces, sigue el mismo principio. Excelente. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Realmente ha sido muy interesante y muy completa la charla. Yo sé que por el tema del tiempo, muchas veces hay muchos temas que podríamos eh, ahondar más, pero bueno, aquí tenemos una última de Kelly. Nos dice, los desechos de bioseguridad generados en planta de alimentos en Tegucigalpa, su disposición final, ¿dónde se debe hacer? Bueno, en el caso de Tegucigalpa, cuando yo les presenté en la filmina, les estaba diciendo que el municipio del Distrito Central entró a una fase de cierre técnico y operación mejorada. Habría que consultar con la oficina de gestión de residuos de la municipalidad, que ellos están trabajando. Ojo, ellos sí están trabajando igual que la de San Pedro, porque el servicio pues se sigue dando. Si ellos están aceptando los residuos bioinfecciosos, entiendo que sí lo estaban haciendo con este cierre técnico. Yo le recomendaría a Kelly que mejor los contacte a ellos y en dado caso, como opción, que contacte a cualquiera de esas empresas que le recomendé que recolectan y disponen los residuos bioinfecciosos, que están en la última filmina, que es la de Recycle, Servicios Ambientales de Honduras y este otro gestor de desechos ambientales de Honduras. Excelente. Bueno, damos las gracias al ingeniero Daniel Ayes por todo su tiempo, ¿verdad? Y su experiencia que nos ha compartido el día de hoy. También damos gracias a todos los que se conectaron. Hubo un pico de 80 personas. Ahorita tenemos ya 67 personas que finalizaron en este webinar. Así que le damos las gracias y pues un feliz día para todos. Están en contacto para estar pendiente de nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y un gusto. Gracias. Gracias también, muy buena presentación.